Buenas tardes, noches, días. Hoy estamos con nuestro primer tema de español del libro nuevo titulado De verso en verso. Al ver como que las palabras es verso, ya sabemos que vamos a hablar de poesía. Les voy a encargar un trabajito extra que viene siendo todas las palabras claves, sacarles su significado para poder hacer un glosario de estas palabras que son importantes para este tema, ¿sí? También los quiero invitar a que entren a su plataforma y revisen su espacio que llamado Seamos Poetas, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a empezar. Pues vamos a hablar un poquito sobre los poemas clásicos. Pero antes de eso tenemos que entender lo que es un poema. Un poema son textos literarios que tienen la intención de transmitir ideas y emociones por medio de palabras. Además, se les considera arte gracias a su musicalidad, su belleza y las imágenes que evocan. En pocas palabras nos están diciendo que los poemas son escritos que transmiten emociones, sentimientos o ideas. Y se consideran parte del arte. ¿Por qué? Porque tienen cierta música, tienen belleza, son como que alegran el alma, ¿no? Bueno, de estos nacen con los que vienen siendo los poemas clásicos. Se escribieron en épocas pasadas y no solo perduran, sino que aún hay poetas que usan estas formas clásicas, pues son valoradas por su belleza y calidad. En pocas palabras, un poema clásico es un poema antiguo, ruco, viejito, pero que sigue estando vigente, que se sigue utilizando, ¿sí? Que sigue siendo actual, ¿sí? A pesar de que se haya escrito hace mucho. Eso sería un clásico. Estos poemas siguen algunas reglas de escritura, como se crearon a partir de una experiencia de varios poetas, o sea, que un poeta se basó en la técnica de otro y así consecutivamente. Se escribían en verso y se contaban la cantidad de sílabas que tenía cada uno. Los versos ya sabemos que son los renglones. La cantidad de sílabas se le conoce como métrica. De este tipo de versificación derivan los ejemplos, los sonetos. Esto hay que subrayarlo. Sonetos tienen 14 verbos endecalizados y rima. Segundo, los romances, escritos en octosílabos con rima. Tercero, los odas, poemas destinados a ser cantados y cuyos versos pueden tener entre 6, 8, 11 y 14 sílabas. Otro aspecto fundamental de la rima, de los verbos, es decir, cuando las terminaciones, o sea, que la última palabra de cada verso, que terminen con las mismas letras, y eso va a hacer que suenen igual, y a eso se le conoce como rima, ¿sí? Y actualmente se escriben poemas que se siguen los modelos clásicos, que buscan romper las reglas y encontrar nuevas formas de expresión. En pocas palabras nos están hablando sobre los poemas clásicos. Una vez que ya hicimos y leímos esto, podemos leer nuestra lectura de comprensión, la actividad 1, y con ello responder las actividades de la primera página, que sería la página 54. Después, con esta pequeña explicación sobre los poemas clásicos, vamos a realizar este mapa conceptual, pero basándonos en esta información de comprendo, por favor, o en esta que yo les acabo de explicar. Después vamos a leer este poema, ¿sí? Y vamos a responder esta actividad. Después nos siguen hablando de los poemas clásicos, más características para que pongan atención. Los poemas clásicos se escriben en versos, que ya sabemos que es cada renglón, ¿verdad? Estrofas, que es un conjunto de los versos, o sea, 4 versos y ya tiene un punto final, sería una estrofa, o sea, los párrafos. En parte la musicalidad y el ritmo de los poemas se debe a la calidad de sílabas que hay en cada verso. Por ejemplo, la técnica para contar sílabas. Esta, póngale mucha atención. La métrica, porque no solamente se trata de contar sílabas, tiene su técnica. Por ejemplo, nos dice, primero que nada, para poder contar una buena métrica tenemos que separar cada palabra en sílabas, así como plato, plato, así de sencillo. 2. Revisar si hay sinalefas. Esto quiere decir que la última sílaba de una palabra, si es vocal, y la otra palabra que está enseguida empieza con vocal, se cuenta como una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos
bello como un patriarca, sereno y santo. Ahora, primero es separar todo el verso en sílabas. Bello como un patriarca, sereno y santo. ¿Ok? Ahora, hay que revisar si hay sinalefas. En este caso sería bello. La palabra bello termina con la sílaba yo, termina con vocal. Pero la que sigue con consonante, entonces no me sirve. La palabra como se separa en como. La sílaba final termina en o sea, vocal. Y la siguiente sílaba termina en vocal también. Entonces se cuenta como una sola sílaba. Después tenemos patriarca. Este no tiene, termina en vocal, pero la siguiente no me sirve. Lo sereno termina en vocal. Y la otra no es vocal, pero la y, como tiene un sonido de vocal de la I latina, se cuenta como una vocal. ¿Sí? Entonces, lo que viene siendo un se cuenta como una sílaba y el no y también se cuenta como una sílaba, dando un total de 12 sílabas. ¿Sí? Hay otra regla importante. Si la última palabra, o sea, aquí en este caso santo, es aguda, se suma una sílaba, no más porque es aguda. Si es grave, se queda el mismo conteo como está. O si es esdrújula, se resta una sílaba. ¿Por qué? Porque así son las reglas. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a contar 1, 2, 3. Esta se cuenta como una 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta se cuenta como una 10, 11, 12. Y la última palabra es santo, que sería grave. Entonces se queda igual y serían 12 sílabas. Esa es la métrica. ¿Sí, chicos? Una vez entendido esto, vamos a responder nuestra actividad 4 y 5, que es separar en sílabas, que realizar la métrica. En la página 56 se acaba el día de hoy, que sería lunes. Espero les haya servido mucho. Chaito.